Hola, vamos a hablar de Jane Austen y hoy quería traeros un artículo académico que me ha llamado mucho la atención, es muy gracioso, porque se trata sobre los dolores de cabeza en la obra de Jane Austen y lo ha escrito un médico que se llama Andrew Lerner. Es un artículo del año 2010, bueno, son dos artículos y la verdad es que está curioso al menos, ¿no? Porque todos estamos ya familiarizados con los dolores de cabeza de la señora Bennet y de tantas de las heroínas de Jane Austen. Pues lo que nos dice el doctor Lerner es que hay referencias a las novelas en Jane Austen en 9 de los personajes y todos ellos son femeninos. Y además, normalmente los dolores de cabeza vienen asociados a situaciones que son emocionalmente estresantes. La verdad es que también se puede pensar que el dolor de cabeza le puede servir a Jane Austen como una especie de expresión emocional que estaba socialmente aceptada en la época, sobre todo para mujeres jóvenes. La verdad es que Jane Austen, ya hemos dicho que es pues, la pionera de la novela realista inglesa y realmente refleja al detalle pues, la cotidianeidad, algo que es muy complicado. La gente se cree que es muy fácil, pero realmente es muy complicado y como lo hace Jane Austen, ella es única. Y los dolores de cabeza forman parte de esa cotidianeidad, al menos en su época, y la verdad es que los dolores de cabeza han estado aquí también desde los últimos 200, 250 años y previamente el dolor de cabeza ha estado siempre ahí. Por lo tanto, Jane Austen lo único que hizo fue reflejar, por un lado, un estado fisiológico, pero por otro también probablemente una costumbre sancionada en la época, pues como hemos dicho, para mujeres más jóvenes que quizá no tenían la oportunidad de expresarse de otra manera. Entonces, bueno, pues lo que hizo el autor fue que durante 3 meses estuvo leyendo todas las novelas de Jane Austen, las biografías, las cartas y bueno, pues todo lo que encontró a su paso. Y los resultados fueron que el dolor de cabeza está mencionado al menos en 5 de las 6 novelas principales de Jane Austen. Y donde encontramos estos dolores de cabeza es en Juicio y Sentimiento, donde Marianne Dashwood le duele la cabeza la primera vez cuando se va el señor Willoughby y luego cuando se encuentra con él en Londres y Willoughby le devuelve sus cartas y todas sus cosas. Es comprensible que a Marianne ahí no solamente le dé un dolor de cabeza, sino que el dolor de cabeza sea una sintomatología de todo el soponcio que debía tener encima. En Orgullo y Prejuicio tenemos dolores de cabeza en la señora Bennet, por supuesto. En Elizabeth Bennet, cuando se entera por el coronel Fitzwilliam de que el señor Darcy ha podido tener algo que ver con la desunión de su hermana y el señor Bingley. Y también en Jane Bennet, cuando va a visitar a los Bingley y se pone mala, sabes que le cae un chaparrón y se pone malísima. Luego también tenemos en Emma a Isabella Knightley, la hermana de Emma, que debía tener dolores de cabeza frecuentísimos, debía ser su estado regular, y Jane Fairfax cuando se va a Frank Churchill y se tiene que quedar o tiene que buscar trabajo pues como niñera en alguna casa. En Persuasión tenemos a Anne Elliot, que utiliza el dolor de cabeza para evitar ir a una cena en la que iba a estar el capitán Wentworth en la casa de los Musgrove. Y en Sanditon, Susan Parker también escribe sobre el dolor de cabeza de su hermana. Me gustaría apuntar aquí que es muy interesante que el dolor de cabeza que tiene Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio, fijaros a qué dio lugar. Ella dice que tiene dolor de cabeza para evitar ir a tomar el té en casa de Lady Catherine de Bourgh y esto provoca que a Mr. Darcy le entren los mil males y que se plante en la casa aprovechando que estaba ella sola, ya que estaban todos los demás tomando el té en Rosings, y le haga esa primera desastrosa declaración de amor. Así que el dolor de cabeza dio pie a lo que yo considero que es una de las escenas magistrales de la literatura universal. En tan pocas líneas, ¿cuánto se puede decir? Por supuesto, desastroso. Desastroso en cuanto a conducta, en cuanto a literatura magistral. Entonces, bueno, este es un pequeño apunte que os quería hacer sobre el dolor de cabeza de Elizabeth.
También a veces no hay solamente situaciones emocionales estresantes, sino que puede haber factores ambientales como Fanny Price cuando está debajo del sol durante mucho tiempo o bueno, a veces también está relacionado pues con, aunque el medio ambiente pueda justificar de alguna manera el dolor de cabeza, siempre aparece el factor estresante emocional, pues en este caso pues porque Fanny se entera de que Edmund está enamorado de otra. Y fijaros que la frase que dice que me encanta es: el dolor de su espíritu iba mucho más allá que el de su cabeza. Bueno, y esto con las palabras de Jane Austen. Luego hay una serie de síntomas que acompañan al dolor de cabeza. Por lo general, por ejemplo, Marianne Dashwood tiene insomnio, que no puede dormir cuando se entera de todo esto. Suele ser uno de los síntomas más habituales que Jane Austen acompaña a los dolores de cabeza. Y a pesar de que los dolores de cabeza, porque se dice que Jane Austen ha sido la que más dolores de cabeza ha introducido en sus novelas, probablemente, es muy curioso que la figura del médico solamente aparece en una, y es para Jane Fairfax en Emma, que ahí aparece el farmacéutico, bueno, el médico de pueblo, el señor Perry, para aplicar algún tipo de cura. Y respecto a el tratamiento que se hace de los dolores de cabeza a los que los padecen, a los pacientes, fijaros que nos dicen en Sanditon, nos cuenta Jane Austen, que para los dolores de cabeza de Susan se habían utilizado 6 sanguijuelas durante 10 días seguidos y que eso realmente no le había quitado los dolores de cabeza, con lo cual ella pensó que tenía que analizar las encías y que el dolor venía de las encías, con lo cual acabaron sacándola 3 dientes o 3 muelas y la pobre no podía ni hablar, en fin, una escabechina derivada de un dolor de cabeza que al final todos juegan un poco a ser médicos entre las sanguijuelas, que era muy habitual. La madre de Jane Austen y su familia utilizaban normalmente las sanguijuelas como tratamiento de sus dolores de cabeza. A la conclusión que llega es, y él menciona a uno de los biógrafos que a mí me gustan más de Jane Austen, que es David Knox, que realmente, aunque no hay muchas referencias a que Jane Austen sufriera ella muchos dolores de cabeza, sí que debía estar muy familiarizada con el tema. Además, a Jane Austen le gustaba mucho todas las cuestiones médicas, indagar, era muy curiosa. Sí que es verdad que al final de su vida, cuando empieza la primera sintomatología de lo que iba a ser su enfermedad, es cuando se explican más historias y hay más ocasiones en las que se nos habla de los posibles dolores de cabeza que tenía Jane. Como os decía, también hay versos. Jane Austen tiene uno de sus poemas dedicados especialmente al dolor de cabeza, que, bueno, por no traducirlo, pues, si lo queréis leer, existe. Y, bueno, lo que os hablaba, al final uno se hace una pregunta: ¿por qué utiliza Jane Austen tanto los dolores de cabeza en sus obras? Y la verdad es que aquí el autor, el doctor Lerner, nos dice que quizás era una forma muy disfrazada de protesta social, de cuando las mujeres no podían decir algo, pues acudían al dolor de cabeza. Sí que quiero daros algún dato más del doctor Lerner, que fijaros que Marianne tenía 16 años en la novela, en Juicio y Sentimiento. Cuando Anne Elliot sufre sus dolores de cabeza tiene 27, Emma tiene 20 y Jane Fairfax tiene los mismos que ella. Estamos hablando siempre de mujeres entre 17 y 27 años aproximadamente. Os he contado el tema de la desastrosa declaración del señor Darcy. Curiosamente, al señor Darcy, después del ridículo espantoso y del corte monumental que se pegó, a él no le entró dolor de cabeza. Los dolores de cabeza en Jane Austen están reservados para las mujeres. Como Mr. Darcy no debía protestar, y probablemente no querría protestar porque él estaba muy seguro de lo que había hecho y le había parecido que había sido francamente un campeón en su declaración, hasta que Elizabeth no le hace ver
la cantidad de faltas en las que había caído al declararse. A él esto no le supone mayor estrés emocional que el de haberse sentido rechazado, que yo creo que ya es bastante, pero no tanto como para que tenga que protestar, y por supuesto porque probablemente un dolor de cabeza en un hombre no estaría bien visto. Probablemente se les viera como el sexo débil, etc. Entonces, curiosamente, una situación también de gran estrés emocional, a los personajes masculinos de Jane Austen no les duele la cabeza. Así que nada, bueno, estos eran apuntes que os quería dar. Y a ver si hay algo más por aquí, que estoy leyendo el artículo. Simplemente eso, que respecto a los dolores de cabeza de Jane Austen en su propio cuerpo, sabéis que hay varias teorías sobre lo que pudo tener. Se hablaba del linfoma, se hablaba de la enfermedad de Addison. En fin, sea lo que sea, al final tener una sintomatología de dolor de cabeza no era nada extraño. Y bueno, y Jane Austen, como siempre, lo utilizó con magistralidad, lo utilizó con muchísimo sentido del humor, lo utilizó para dar pie a sus escenas magistrales y lo utilizó también como una forma de, si no me puedo expresar de una manera, me expresaré de otra, pero yo voy a hacer lo que quiero hacer. Si no quiero ir a tomar el té, si no quiero ir a una comida, no quiero ir a una cena, me planto con un dolor de cabeza. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos.